Listo, vamos encendiendo las cámaras, por favor. Bueno, entonces les decía que cuando el pueblo estadounidense se dio cuenta de todas las fechorías que el ejército estadounidense estaba cometiendo en Vietnam, resulta que entre el pueblo de Estados Unidos apareció un movimiento a los cuales se les conoció con el nombre de hippies. Y ellos decían, detengan la guerra. Ellos decían, amor y no guerra. Por eso la frase que los caracteriza a ellos, ¿cuál es? Amor y paz. Ese era su lema, amor y paz, amor y paz. Pero ese movimiento hippie fue una manera de protestar en contra de la guerra que llevaba Estados Unidos, en contra de la autoridad del gobierno estadounidense que obligaba a su pueblo a pagar tributos, impuestos para alimentar la guerra en contra del pueblo de Vietnam. Una guerra que la perdió, Estados Unidos perdió esa guerra. Así como ahora, este año, la semana pasada nomás Estados Unidos ya retiró el 90% de sus tropas de Afganistán. Otra guerra de más de 20 años que Estados Unidos acaba de perder en contra de los talibanes y en contra de todos estos grupos islámicos radicales de Afganistán. Estados Unidos volvió a perder esa guerra. La semana pasada nomás ya prácticamente todas sus tropas se retiraron. Estados Unidos siempre ha sido un imperio de guerra. Por eso es que en el 66 surgieron en California, Estados Unidos, los hippies. Sí, era un movimiento contracultural y pacifista, buscaba la paz. Sus valores eran la anarquía, es decir, no someterse a lo que le obligaba el gobierno. Otro valor era la no violencia. Por lo tanto, ellos no estaban a favor de la guerra, ellos estaban a favor de la paz, eran pacifistas. Y también se da una revolución sexual. Eso sí, hay que reconocerlo también que eso influyó muchísimo en la nueva tendencia a nivel sexual que se vive en Occidente. Lamentablemente esto ha degenerado también en grandes situaciones de libertinaje sexual también. Como consecuencias, ellos se opusieron a la guerra de Vietnam, donde finalmente Estados Unidos reconoció su derrota y retiró su ejército de allá, igual que en Afganistán ahorita. Características, usaban música psicodélica y este movimiento de jóvenes usaban muchas drogas, especialmente marihuanas. La marihuana que en determinadas dosis pues tiene un poder como que tranquilizante y todo eso, ¿no? Bueno, todo eso utilizaban los hippies, pero en sí los hippies eran un movimiento de protesta. Otro, el feminismo. Este es otro movimiento que surgió en la historia, jóvenes. El feminismo fue un movimiento social y cultural que nació en 1918, que buscaba igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Feminismo viene de la palabra fémina. ¿Y quiénes son las féminas? Las féminas son las mujeres. Femenina, fémina, de ahí viene feminismo. Antes del feminismo, las mujeres no tenían derechos políticos. Las mujeres no podían dar el voto. Con el feminismo desde 1918 se conquista y por fin las mujeres pueden dar el voto. Las mujeres antes no tenían libertad de expresión. Después del feminismo la mujer tiene protección contra el acoso sexual. Antes del feminismo las mujeres eran solo encerradas en las casas para las labores de la casa. No con esto estoy diciendo que las labores de la casa no sean valiosas, no, no, son valiosísimas esos valores de la casa, esos trabajos de casa, eso de cocinar, hacer mercado, lavar, planchar, esas son cosas pero valiosísimas, importantísimas. Pero lamentablemente durante siglos, yo diría durante miles de años quizá, la sociedad la sometió a la mujer a no salir de ahí, que solo se encargue de eso y nada más. Eso, lamentablemente, le cortó las alas a la mujer, porque la mujer no pudo desplegar toda su inteligencia y todo su talento. Incluso en muchos lugares a la mujer ni siquiera le daban permiso para ir a la escuela. O al máximo, la mujer solo podía llegar a aprender a leer y escribir, nada más. O sea, así era el nivel de injusticia. Bueno, luego apareció el feminismo y ahí con el feminismo se lucha y se pelea por los derechos de la mujer. Incluso se le da el derecho a decidir cuántos hijos quiere tener. Por esos años aparece la píldora anticonceptiva, miren.
Fíjense, jóvenes, todas las consecuencias de estas luchas sociales. Vale la pena por eso las luchas sociales, aunque lamentablemente se derrama mucha sangre. Mucha gente muere luchando por estos derechos, pero que realmente estos derechos quedan para la humanidad y para el futuro, porque la humanidad perdió muchísimo al no dejar que la mujer estudie desde el inicio, perdió muchísimo. ¿Se imaginan cuánto talento? O sea, si la humanidad hubiera aprovechado la inteligencia de la mujer, permitiéndole el acceso a la universidad desde hace más de 1000 años o 2000 años atrás, que le hubieran dado a la mujer esa oportunidad de prepararse, de desarrollar toda su inteligencia, la mujer hubiera aportado de una manera enorme al mundo. Lamentablemente la injusticia, el machismo no permitió eso. Bueno, hoy en día se sigue luchando, se sigue luchando. Han habido ciertas conquistas, pero lamentablemente hace falta todavía mucho más para que la mujer sea tratada con justicia y en igualdad de oportunidades que el hombre. Los derechos civiles y políticos de la mujer están relacionados con la integridad física y moral, la libertad personal, igualdad ante la ley, la libertad de elegir una religión, el derecho a la libre circulación, a la justicia, a la nacionalidad, a participar en los asuntos políticos. Miren que hoy en día ya la humanidad ha conocido a mujeres que han sido presidentas. Miren, eso es importantísimo en Brasil, por ejemplo, Dilma Rousseff, en Chile, Michelle Bachelet, por ejemplo. Y eso es importantísimo, eso es buenísimo. Y hoy en día se está luchando porque exista esa equidad, esa igualdad. Si se va a elegir una directiva, que la mitad sean hombres y la mitad mujeres. Todo eso significa dar igualdad de oportunidades para que sobresalgan tanto hombres como mujeres. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Ahí está la mujer en la vida profesional y política. Se le dio acceso a la universidad. Cuando le dieron acceso a la universidad a la mujer, automáticamente la mujer pudo llegar a obtener profesión, una profesión, ser profesional en algo. Y una vez que la mujer llega a ser profesional en algo, automáticamente la mujer se incorpora en el mundo del trabajo. Según la profesión, la mujer puede meterse ya a trabajar para ayudar a que la sociedad progrese. Y una vez en el trabajo en sociedad, pues la mujer tiene acceso también a la actividad política. Fíjense que la primera mujer en acceder en graduarse de médico en el Ecuador y acceder a la educación universitaria fue una mujer lojana, llamada Matilde Hidalgo, si no me equivoco. Y bueno, eso marca un hito en la historia de estas luchas por los derechos de la mujer. Otro movimiento, jóvenes, otra lucha social que se dio fue el movimiento de Martin Luther King, el movimiento afroamericano para defender a las personas que tenían ascendencia africana de piel negra, defenderlos en contra de la discriminación y en contra de tanta injusticia, sobre todo en Estados Unidos. Y este personaje que ustedes ven ahí es el doctor Martin Luther King Jr. Él fue uno de los grandes líderes del movimiento en contra del racismo que existía en Estados Unidos. Y él fue condecorado como Premio Nobel de la Paz, luchó por los derechos civiles de las personas de color, fue un activista en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la pobreza, y es uno de los mayores líderes de Estados Unidos, el doctor Martin Luther King. Lamentablemente fue asesinado. Así, fíjense jóvenes cómo terminan estos grandes líderes. ¿Por qué terminan asesinados muchos de ellos? Porque lamentablemente, sin quererlo, ellos se vuelven enemigos de la gente corrupta que está mal enseñada a estar siempre en el poder. Entonces ahí lo tenemos. Aquí en el Ecuador hemos tenido jóvenes el movimiento indígena, que es el movimiento de las personas autóctonas nativos de acá, de nuestro territorio ecuatoriano. Y no solo el movimiento indígena está en el Ecuador, el movimiento indígena está en toda América Latina prácticamente, donde los indígenas se organizan para defender sus culturas, tradiciones, sus intereses, cuyos intereses por lo general están cercanos a defender la tierra, de la mala extracción por parte de las empresas mineras, que
destruyen y contaminan los ambientes. Entonces ahí surgen los movimientos indígenas. Se organizan los indígenas para hacer oír su voz. Eso es muy importante. Su bandera se llama la huipala. Esta bandera es a la vez símbolo de la bandera del Tahuantinsuyo. Y es una bandera que, como ustedes pueden ver, tiene diversidad de colores. Se parece un poquito a la bandera LGBTI, ¿no? Con diversidad de colores. Pero esta bandera es un símbolo andino precolonial que representa la unidad. Es una sola bandera, pero en la diversidad, diversidad de colores. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas de América Latina son diversos, son muchos, pero todos se unen y forman una sola y buscan intereses comunes para el bien de todos. Como resultado, en el 89 se creó el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, porque antes, jóvenes, a los indígenas ni siquiera se les daba acceso a la educación. Cuando llegaron los españoles acá a América, incluso ellos se preguntaban y ellos dudaban y decían, ¿será que tienen alma? ¿Será que sí son seres humanos? Ellos pensaban que los indígenas no eran personas. Pensaban que no eran hijos de Dios porque no estaban bautizados y pensaban que no tenían alma, que eran solo animalitos. A ese grado de ignorancia llegaron los españoles a pensar de los indígenas. Y es por eso que durante cientos de años los indígenas solo servían para trabajar la tierra o para estar de sirvientes en las casas y nunca les daban acceso a la educación. Hoy en día, desde 1989, eso está cambiando. Y hoy en día, gracias a estas conquistas y estas luchas sociales, vemos que hay indígenas que son grandes autoridades, son asambleístas, son alcaldes. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos varios asambleístas que son indígenas. Yo me acuerdo que en la Universidad de Cuenca, cuando yo estudiaba, allá en esa universidad, yo tuve un profesor que era doctor en filosofía y era indígena, de la etnia de los araguros. Y él iba con su atuendo indígena, él iba a darnos clase. Nos enseñaba muchas cosas de su cultura y bueno, nos enseñaba a valorar que el mundo indígena tiene cosas muy interesantes que estudiar y que aprender. Entre ellas, el amor a la tierra, el amor a la Pachamama. Y bueno, jóvenes, desde el año 2019, a lo largo de toda América Latina, se viven muchísimas protestas sociales. Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Haití, Venezuela, Colombia, Bolivia, todos estos países. Y bueno, pues algunos se preguntan si esto es una nueva primavera latinoamericana. Bueno, yo no sería tan optimista como para decir es una primavera latinoamericana, no. Porque mientras no haya un cambio profundo, yo creo que estas protestas sociales hacen algo, por lo menos oír la voz del pueblo, pero realmente para que exista un cambio profundo hace falta muchísima evolución social y política, muchísima evolución moral incluso. Sin embargo, pues jóvenes, la historia se sigue desarrollando y por ejemplo, como les decía, mañana en Colombia va a haber hay un nuevo llamamiento al paro. Y eso es increíble porque desde el 28 de abril de este año, jóvenes, en Colombia viene dando el paro nacional de Colombia. Entonces, jóvenes, como tarea, van a tener esto de aquí. Esto es tarea, esto no es para ahorita, esto va a ser para la próxima semana. Ya les voy a subir ahorita la asignación. Dice, investigue sobre las últimas protestas sociales y el paro nacional en Colombia. Vamos a ver qué pasa por allá en nuestro vecino Colombia. Este paro comenzó el 28 de abril del 2021, mire. Abril, mayo, junio, ya estamos julio, ya van casi 3 meses de paro. Increíble. Entonces, usted va a investigar lo siguiente. ¿Cuáles son la causa o las causas, si son varias, del paro nacional? Segundo puntito. Usted va a investigar de qué forma el gobierno nacional de Colombia ha respondido ante el paro. ¿Será que el gobierno ha dialogado? ¿O será que el gobierno sobre todo ha mandado a reprimir y a matar a la gente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Listo? Y tercera pregunta, ¿cuáles han sido las consecuencias de ese paro nacional? A nivel de pérdida de vidas humanas, de heridos y consecuencias económicas y sobre todo el incremento de la pandemia en Colombia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Ah, por favor, esto que sea cortito. No quiero que ustedes vayan a copiar y pegar cosas larguísimas del internet. No, no, yo quiero cosas bien cortitas y que si es posible usted las redacte con sus propias palabras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, preguntas, todo está claro. Aprovechen ahora. Preguntas, ninguna. No, profe. Ya, ninguna pregunta. Entonces, ahí a ver, ustedes son décimo A. Quiero ver si ya me enviaron esas actividades que estaban pendientes. Ojalá que sí. Sí, creo que todos tienen sus notas completas hasta el momento. Muy bien, los felicito, joven. Ah, no, por aquí me faltan dos. Ajá. Bueno, ya no me han enviado, pues quedarán con la nota de uno, lamentablemente. Aquí no ha enviado Ashley Rodríguez, ni tampoco Emily Ruperti. Emily Ruperti dijo que el fin de semana iba a ser y nada, me engañó como, Profe, se me acumularon todas las tareas. me engañó como los políticos, Emily Ruperti. Ya ahorita se los mando porque sí tengo los documentos ya realizados. Pero hija, envíelos ahorita porque yo ya le voy a poner uno, si no. A ver, envíe en este instante. Ahora mismo, envíelos. Porque si no, ya, yo ya les pongo uno y ya tengo que hacer informes, tengo que hacer citaciones a los padres de familia y todo el proceso que esto requiere. Vamos a ver acá, ya por ahí Juan Diego Castro ya ha enviado la tarea atrasada. Carlos Galán, aquí falta la tarea sobre los mandamientos en formación cristiana. Profe, Diga, según él me dice que se retiró del colegio. ¿quién Ángel? ¿Quién? Carlos Galán. ¿Quién le dijo? ¿Él? ¿El Carlos Galán le dijo? Y él mismo, no sé si será verdad, por eso es que... Ah, bueno, no, no he sabido, la verdad. Ya voy a preguntar a la tutora. Por Ya, profe. aquí, ya, gracias Ángel. Acá José Lecaro no ha enviado una tarea, solo ha enviado una tarea atrasada que es esta, pero acá no ha enviado. Ah, por acá José Romero le falta. Emily Ruperti, acá nuevamente. Información que sea también le falta, Emily. Bueno, jóvenes, cuídense y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ya les voy a subir las Profe, situaciones. Atentos para esa investigación. Chao, cuídense.